noches, soy Diana Seminero y estamos al final del día y tenemos una buena noticia que ya es un hecho, que es la visita del Papa León XIV al Perú. El Papa regresa, el Papa vuelve al Perú, donde ha pasado muchos años de su vida haciendo trabajo apostólico. Él estuvo en su querida diócesis de Chiclayo, a donde volverá en este viaje apostólico, el primero a Sudamérica, y estará del 11 al 17 de noviembre de este año. El Papa León así regresa al Perú, a su patria, a la que tanto quiere. Él va a estar del 11 al 17 y ya se ha conocido algunas de las actividades que tendrá, entre ellas, por ejemplo, la misa central que será en Lima. Se volverá a realizar en la base aérea de Las Palmas, donde no hay que olvidar el año 2017 se realizó la misa del Papa Francisco. En el año 2018, enero del 2018, que el Papa Francisco nos visitó en el Perú. Ahí fue también la misa que reunió a unos 3 millones de feligreses. Se espera, por supuesto, que también el pueblo peruano manifieste su fe y su cariño al Papa León en esta visita que, como digo, va del 11 al 17 de noviembre. Es una visita de Estado. Además, el canciller Carlos Spa se ha pronunciado sobre el tema en una conferencia de prensa. Escuchemos lo que ha dicho el canciller. Más acerca de la visita, ¿no? En primer lugar, el tema de la gran misa de acción de gracias es muy importante. Ahí el Papa León XIV, como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la base aérea Las Palmas. En segundo lugar, en la pregunta que me dices de Canal N, por supuesto que sí, la presidenta Fujimori va a recibir en Palacio de Gobierno al Papa, van a sostener una reunión privada, van a sostener también una reunión con las distintas autoridades. Eso también va a ser una visita a Palacio de Gobierno muy importante. Él se va a reunir con los jóvenes peruanos para clausurar las actividades en el marco del jubileo por el 300 aniversario de la canonización del Santo Toribio de Mogrovejo. Nosotros estamos en constante comunicación con la Nunciatura, viendo todos los detalles, los traslados. El Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito. Estamos totalmente comprometidos en la parte logística, en la parte de los transportes, en la parte organizativa, en los diferentes lugares que va a estar. El Santo Padre visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y, por supuesto, Chiclayo. La presidenta Keiko Fujimori también se pronunció sobre esta visita a través de sus redes sociales. Veamos lo que ha dicho la presidenta Fujimori sobre la llegada del Papa León XIV. Ahí dice: recibo con mucha alegría, recibo con profunda alegría la confirmación de que su santidad el Papa León XIV vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre. Una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos. Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú. Así se pronunció la presidenta Keiko Fujimori sobre la llegada del Papa León XIV en noviembre. Como ustedes han escuchado, el canciller Carlos Spa ha dicho que la presidenta va a recibir al Papa León en Palacio de Gobierno, y es que hay que hacer una tingencia. Así como el Papa León XIV es la cabeza, el sucesor de Pedro, es la cabeza de la Iglesia Católica, también es el jefe de Estado del Vaticano. Por lo tanto, merece los honores de Estado, y como visita de Estado, además, la presidenta Keiko Fujimori lo recibe en Palacio de Gobierno y también lo reciben las autoridades. Entonces, esa es la acotación, y la verdad es que desde hoy empieza la cuenta regresiva y todos los preparativos para darle la bienvenida al querido Papa León XIV. Ahora, ya que estamos y hemos hablado del Ejecutivo, hay otras noticias que también lo involucran, y es que hasta hace unas horas se ha realizado en Palacio de Gobierno
el segundo Consejo de Ministros, la segunda sesión del Consejo de Ministros de este gobierno. La primera, recordarán que fue el 29 de julio. Bueno, esa sesión del Consejo de Ministros se da porque están los ministros analizando, evaluando el paquete de medidas que tendrán que enviar al Congreso, pero según información de Palacio de Gobierno, en esta reunión se han concentrado en el tema del fenómeno El Niño. Como ustedes saben, la presidenta Fujimori estuvo el lunes en Piura, hoy día he estado viendo las mallas, pero en fin, lo que dicen desde Palacio de Gobierno en una nota de prensa es que esta sesión, en esa sesión se está viendo el fenómeno del Niño, que lamentablemente va a ser extraordinario y que ya podría iniciarse en noviembre. Así que hay que estar preparados. Pero bueno, la noticia que dimos anoche y que hoy continúan las repercusiones es, como ustedes saben, las renuncias de varios candidatos a alcaldías y que dejan a su teniente alcalde o su primer regidor, que en la práctica se convierte en el alcalde. Y lo curioso, lo llamativo, es que son los alcaldes en ejercicio quienes en la práctica van a una reelección, que la ley no lo permite. Pero el caso más llamativo, por ser Lima y por ser los personajes involucrados, es el de Lima. La renuncia del candidato Luis Rubio de Renovación Popular a su candidatura en la víspera de que hoy venza los plazos para renunciar a las candidaturas. Bueno, esto ha generado un debate sobre la reelección y si esta es realmente una reelección encubierta de Rafael López Aliaga, que es el candidato a primer regidor. La lista continúa y si la lista de Renovación Popular gana las elecciones del 4 de octubre, Rafael López Aliaga volvería a jurar como alcalde de Lima. La ley no se lo impide, pero la ley también dice que en el Perú no hay reelección inmediata de alcaldes. Todo un debate constitucional, por supuesto, y así arranca la campaña. Hoy día, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Burneo, se ha pronunciado sobre este tema que ya viene dando que hablar desde ayer. Escuchemos lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Burneo. La reelección o no, personalmente yo puedo decir que en lo que son gobiernos locales, hablamos de distritales municipales, debería permitirse la reelección, porque estamos hablando de la elección del buen vecino que administra los recursos y que es el pueblo, el más cercano a ellos, el que le da esa confianza. Debería repensarse mucho eso porque genera estas distorsiones, muchas veces criticadas, pero es momento nuevamente de reflexionar estas reformas, si han dado o no el resultado que tenemos, si tienen o no el impacto. Las renuncias no son automáticas, son sujetas a un proceso de evaluación y necesitan ciertos requisitos. Uno de ellos es que se presente la firma legalizada ante el Jurado Electoral Especial, que es la primera instancia, y tienen que pagar una tasa además, una tasa que está aprobada en el TUPA del Jurado Nacional de Elecciones para que puedan presentar. Cumplidos esos requisitos, es sometido a una evaluación por parte del Jurado Electoral Especial, quien toma la decisión de aceptar o no la renuncia. Esta renuncia por denegatoria eventualmente puede ser materia de apelación por parte del interesado. Obviamente, si le aceptan, no. Bueno, dice el doctor Burneo que él personalmente cree que se debe aprobar la reelección para evitar esas distorsiones clamorosas. Por cierto, él dice que hay una serie de requisitos para la renuncia. Bueno, hoy el Jurado Electoral Especial ya le aceptó la renuncia al doctor Luis Rubio. Por lo tanto, aparentemente, el doctor Rubio ha cumplido con los requisitos ante el Jurado Electoral Especial. Pero no es el único caso, el de Luis Rubio. Tenemos entendido que ya suman más de 50 las renuncias. Nos acompaña esa noche en el final del día José Manuel Villalobos, experto en Derecho Electoral. Buenas noches y bienvenido. Diana, buenas noches. Saludos a todos los televidentes. Bueno, el doctor Burneo habla de una distorsión. Claro, porque la ley no prohíbe que el alcalde en ejercicio o el que renunció para postular a la presidencia no sea primer regidor. Por lo tanto, no es ilegal,
pero es llamativo y se presta a la suspicacia de que esta realmente sería una reelección. El caso de Rubio y López Aliaga no es el único. Tenemos entendido que ya suman más de 50 a esta hora, 10:11 de la noche, cuando faltan 2 horas de que vence el plazo. ¿Cómo se podría arreglar esta distorsión? Bien, Diana, no solo habló de distorsión, en otro medio habló de la permeabilidad de la legislación electoral. Este problema, digamos, no es nuevo, es una figura que ya todos la conocen de procesos electorales anteriores. Por querer prohibir la reelección han obligado a que estos candidatos busquen, digamos, dentro del marco de la ley, porque no es que están incumpliendo la ley, sino dentro del marco de la ley, buscan seguir en la carrera política, ¿no? Postulando a regidores, y es que si ganan pueden asumir la alcaldía. Legalmente no está prohibido, éticamente hay quienes lo cuestionan. Finalmente no va a ser el jurado el que impida estas candidaturas, porque no lo puede hacer, sino va a tener que ser el ciudadano el que finalmente evalúe si esta situación de estos candidatos le amerita perder la confianza en el votante o si el votante igualmente los respalda, ¿no? Pero aparentemente se requeriría de una reforma constitucional. O se hace la reelección abierta y los alcaldes pueden reelegirse uno, o se hace explícita la ley de que diga que el alcalde en ejercicio no podría ir como teniente alcalde. Claro, porque igual, por más que tú le permitas una reelección vía reforma constitucional, igual si le permites una reelección, tienes que poner el candado en la ley para que, concluido el segundo mandato, no postule a ningún cargo subnacional, cosa que ya no vaya de regidor para querer luego seguir, digamos, en contienda. Eso es porque no se ha puesto esos candados. Pero aún subsistiendo la no reelección, también se podría poner un candado de decir, bueno, el alcalde saliente ya no puede integrar ninguna lista. Si se decide que no va a haber reelección, por ejemplo, que se mantenga la prohibición de la reelección, pero no queremos que sigan postulando a primeros regidores, tendría que establecerse, ya no en la Constitución, sino en la ley de elecciones municipales, la prohibición de que el alcalde que concluye su mandato no puede postular en el siguiente periodo a ningún cargo municipal, cosa que ya no postula. Ser específicos. Sí, claro, porque una prohibición específica. Las prohibiciones no pueden aplicarse por analogía, por interpretación, tiene que ser muy específica, muy estricta, ¿no? Ahora, no es el único caso el de Rubio en Lima. Ayer veíamos el caso de la candidata a alcaldesa de San Miguel, que el primer regidor es Eduardo Blés, actual alcalde. Y ayer con el doctor José Tello aquí contábamos que ya con esta, Eduardo Blés tendría 4 gestiones en San Miguel, sin haber reelección. Entonces... Bueno, pero en una gestión, Eduardo, aquí conozco la universidad, postuló para primer regidor y se mantuvo en el periodo como primer regidor, y un señor José, no me acuerdo, fue el alcalde. Ahí no hizo la figura de que renuncie. Pero en la última sí. En la última ya postuló como alcalde porque no había sido alcalde. Porque ya había sido, pero 4 veces. Hoy día también el postulante a San Juan del Lurigancho, y hay un caso que a mí sí me ha llamado la atención, es el candidato de Perú Libre a la alcaldía de Lima, que se llama Rubén Ramírez, candidato de Perú Libre a la alcaldía de Lima. Renuncia a ser candidato alegando falta de garantías de un debido proceso en las elecciones regionales y municipales. ¿No? Bueno, ¿cuál es la falta del debido proceso? Y Carlos Brus habla de un fraude de los candidatos. Bueno, en el caso del señor de Perú Libre tendrá que probar cuál es esa falta de debido proceso, si su lista ha sido inscrita correctamente, salvo que dentro del procedimiento de inscripción le hayan negado la inscripción, le hayan observado a algunos candidatos. Recuerda que a la medianoche de hoy, Diana, en menos de 2 horas, los jurados electorales especiales tienen que terminar de publicar la admisión de todas las listas. Lista que no es admitida hasta la medianoche ya precluye el cronograma y luego no debería ser admitida. Pero las listas ya están admitidas, la mayoría de ellas. Por ejemplo, la de Renovación Popular ya estaba admitida, y por haber estado admitida es que Rubio pudo renunciar. Sí, la mayoría, eso es verdad, la mayoría de listas, pero todavía quedan algunas, más de 500 creo yo, que no han logrado. Incluso
Ayer el Jurado Nacional de Elecciones, yo no pude aceptar la invitación ayer porque tenía una audiencia en la tarde y el jurado canceló las audiencias a última hora ayer, no resolvió esos casos porque parece que ya operativamente no tenía manos para resolver y han dispuesto que aquellas causas que vienen improcedentes en apelación pero que no han tenido resolución de segunda instancia pasen automáticamente a ser admitidas. O sea, las apelaciones de las listas no admitidas, ayer la audiencia se canceló. Una de las audiencias, la última se canceló. ¿Entran todas las listas? Entrarían, sí, entrarían todas y están ordenando que los jurados luego, en el proceso de fiscalización de las hojas de vida, verifiquen si no cumplen los requisitos o se deja a la tacha, si alguien tacha, porque podría darse el caso que va a haber candidatos o listas que van a ser admitidas sin cumplir los requisitos, porque el Jurado Nacional no ha tenido, digamos, el tiempo para resolver estas cientos de apelaciones. Bueno, pero ¿no? Esto es bien grave, ¿no? Porque son cientos de apelaciones de los jurados electorales especiales. Sí. A Por nivel ejemplo, nacional. un caso ayer interesante que no sé cómo va a resolverse es César Combina, una persona conocida. César Combina le declararon inadmisible la lista, su partido no apeló, no subsanó y él quedó fuera, pero él apeló y su apelación fue concedida y ayer no se vio. No sé si se le aplica el acuerdo, con lo cual él podría ser candidato también, eso no lo sabemos. En San Isidro, ¿no? En San Isidro. Son apelaciones a la no admisibilidad de las listas. Sí, se llama improcedencia en la lista. O sea, hay ahorita cientos de listas que fueron declaradas improcedentes y que el jurado ayer, Nacional de Elecciones, no ha hecho la audiencia de apelación. No terminó de Por verlo. lo tanto, todas entran. Todas deberían entrar. Hay un acuerdo que han sacado el 3 de agosto donde le disponen a los jurados electorales especiales que en aquellos casos donde la resolución de improcedencia no ha adquirido firmeza, es decir, no ha tenido una resolución de segunda instancia, deben entrar. Igual los casos donde ya se declaró fundado, pero la resolución no sale porque no tienen tiempo, también van a entrar, ¿no? Bueno, interesante porque entran todos, pero luego viene el periodo de tachas. Pero es decir, tacha es a pedido de parte. O sea, yo tengo que pagar, por ejemplo, si voy a tachar a un candidato a gobernador, tengo que pagar 5.000, una OID, más de 5.000 soles. Si voy a tachar a un candidato, tengo que pagar 1.350. Es decir, si no hay plata, no tacho y esa persona que no cumple los requisitos va a seguir candidateando. Por eso, o sea, hoy día se vence el plazo de inscripción, de que se declare admisible total. Los que fueron declarados inadmisibles ya sabemos que entran nomás porque el jurado no ha hecho la audiencia de apelación. Así es. De aquí sigue el periodo de tachas. Se abre el periodo de tacha 3 días. 3 días, 3 días nada más. Pero 3 días dependiendo de cuándo se haga la publicación. Son 3 publicaciones de esta admisión. En el panel del jurado, en el panel de la municipalidad y en un diario de circulación. La que se haga última, la publicación última es la que sirve para contar los 3 días para la tacha, 3 días naturales. Ahora, como yo decía al principio, el caso más llamativo es el de Luis Rubio y Rafael López Aliaga. En adelante ya se aceptó la renuncia, bueno, seguramente pasará un periodo de tacha. Es que creo que esa lista ya había pasado el periodo de tacha, o sea, ya no hay posibilidad ya está, ley sacramentada la lista de renovación popular. Ya no hay posibilidad de tacharlos. Sí. Ya no hay posibilidad de tacharlos, muy bien. Quiere decir entonces que desde mañana el señor Rafael López Aliaga puede hacer campaña ya él solo. O sea, ya él hace campaña como candidato a la alcaldía, sí, siendo candidato a teniente alcalde. Sí, eso es algo que hay que aclarar. Legalmente, tanto López Aliaga como los demás que están de primeros regidores, pero su candidato a alcalde ha renunciado, legalmente no sube a ser alcalde, candidato a alcalde. En la lista de candidatos va a figurar un hueco y van a seguir siendo, sí, pues. Pero políticamente van a asumir. Claro, pero en la práctica, si la lista descabezada si gana la lista, el candidato a primer regidor sube a alcalde, ¿no? Pero en la práctica él va a hacer campaña. Sí, no, claro. Como primer regidor, pero en la práctica como candidato a la alcaldía. Queda como el cabeza de lista, digamos, ¿no? Porque pero en la práctica eso es para los abogados, ¿no? Pero queda como cabeza de lista, o sea, como cabeza va a ser el visible, va a ser el que va a hacer la campaña. Claro, como alcalde. A eso iba. O sea, la campaña ahora se centra en, digamos, era Carlos Brus, ahora Rafael López Aliaga, Francis Allison, Daniel Urresti, ¿no? Entonces ya como que se va acotando la campaña, el señor Daza de Fuerza Popular, y surge... Hay como 25 ¿no? candidatos en Lima, pero lo más... Está Susel Paredes también. Mónica Yaya, que sería la candidata del APRA. Pero lo más visible son estos que has mencionado, pero hay 25 listas que podrían ser admitidas, ¿no? Que han sido admitidas, digo. Ahora, esta situación que se da, teníamos entendido que en total ya son más de 50, no solamente pasa en Lima o en alcaldías provinciales y distritales. Ojo, hoy día hemos hablado, y ayer también de San Miguel y de San Juan del Lurigancho,
¿Qué pasa en regiones? Bueno, también hay alcaldes que van digamos, postulando como primeros regidores, pero hay un caso curioso, por ejemplo, que es el del gobernador regional de Tacna. El gobernador regional actual, de Tacna, en ejercicio. el actual, sí, el señor Torres, que es gobernador, para postular alcalde tenía que renunciar 6 meses antes de la elección. Claro. Pero él no renunció. Entonces, lo que ha hecho es postular a primer regidor, porque ahí solo pedía licencia 120 días, ha pedido licencia. Pero además la candidata a alcalde de su lista la declararon inadmisible y no han subsanado y la señora ha quedado improcedente. Por lo tanto, el gobernador de Tacna, el señor Torres, actualmente encabeza la lista de su movimiento regional para la alcaldía de Tacna, ¿no? A ver, entonces, pero queda improcedente Solo la candidata. La admisión de ella, nada más. De ella, porque ella fue observada y ella no subsanaron. Y por supuesto no apelan, no subsanan. Claro, porque no quieren que ella siga, ¿no? Bueno, tenemos la resolución ahí está la resolución de Tacna, ¿no? Aquí la tengo, dice efectivamente, dice acá que el acta de declarar improcedente la candidatura de Jacqueline Cecilia Soto Acero y identificada con el DNI tal, y admitir a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Tacna por la personera legal, ¿no? Entonces dice, al no haberse subsanado la observación requerida a la presentación, entonces como ya no hay subsanación de nada, la señora queda fuera, la declaran improcedente a Jacqueline Cecilia Soto Acero y se acabó la historia y el señor gobernador regional no renunció 6 meses antes, sino 120 días, o sea, 3 meses. Pidió licencia nada más, 120 días, pidió licencia, puede ser candidato, si después de las elecciones el 5 de octubre va a volver a ser gobernador hasta cumplir su mandato. Hasta enero. Si renunciaba, ya no volvía, ¿no? Así perdieron a ganar, ya no volvía. Pero los alcaldes no renuncian, pues los alcaldes piden licencia, Solo pero los gobernadores regionales tienen que renunciar. Cuando van a alcaldes, pero el alcalde que va a gobernador sí renuncia. Por ejemplo, Pedro Espadaro en el Callao tuvo que renunciar y ahorita ya no está de gobernador. Ya, pero los alcaldes que van, por ejemplo, yo recuerdo que el alcalde de Miraflores, que Jorge Muñoz, pidió licencia para postular alcalde de Lima, sí, es igual ganó que ahora, la elección y regresó a terminar su periodo en Miraflores. Es igual que Carlos Brus o Francis Allison, que son alcaldes distritales, han pedido licencia que opera del 4 de septiembre al 4 de octubre por 30 días y luego de la elección ellos van a volver, ganen o pierdan, ellos van a volver hasta el 31 de diciembre. Claro, o sea, ganen o pierdan, ellos vuelven, pero es licencia. En el caso del gobernador regional de Tacna tenía que renunciar y no lo hizo. No lo hizo y se fue por la licencia porque postuló a primer regidor. Bueno, esa es una sacada de vuelta a la norma olímpica, ¿no? Como dice el presidente del jurado, utiliza la permeabilidad de la ley, ¿no? Pero también el papel de los jurados, ¿no? Electorales especiales. O sea, el jurado electoral de Tacna dice, bueno, no hay, al no haber subsanación, yo lo paso, lo dejo. Pareciera todo un tinglado, ¿no le parece? Bueno, es como está, digamos, diseñado el juego electoral, ¿no? Es las reglas, el jurado electoral o el jurado nacional no puede inventarse la ley y aplicar, digamos, un impedimento que la ley no lo contempla. Acá los derechos a la participación política se rigen por el principio de legalidad. Acá es un tema del legislador. Si el legislador no corrige esta situación, se van a volver a presentar el futuro. No podemos culpar al juez electoral para que él corrija cuando no tiene las herramientas legales. Pero él no puede cambiar hacerlo. la ley, eso es claro. Él siempre da una opinión personal que está de acuerdo en que se cambie la norma. Pero claro, se cambia la ley, vuelven a reelegirse y hay que ser bien claros acá. Esta no es la primera vez que pasa esto. Yo insisto, y lo decía desde anoche, es porque es Rafael López Aliaga y Luis Rubio candidatos a Lima. Pero esa situación se viene dando desde el año que se anula la reelección. Ayer nos contaban que ya 122 renuncias se dieron en el año 2022 para que los siguientes alcaldes, o sea, se dieron estas figuras más de 100. A esta hora van más de 50. ¿Y a cuántas llegaremos ahora, de acá hasta las 12? También es verdad que el hecho de que finalmente renuncien los candidatos a alcalde y el alcalde en ejercicio quede como candidato a alcalde, no significa que ganen. Mira que el 2022
no se ha producido, no hay casos conocidos de alcaldes que se hayan reelegido bajo esa figura. Bueno, Eduardo Blés. No, es que Eduardo Blés... Pero ahora pretende hacerlo. Pues. La vez pasada sí postuló de regidor alcalde. Digamos que finalmente es el elector el que con su voto decide si apoya estas figuras o las castiga en el voto. Hay que también confiar en el elector, que es prudente y sabe cómo votar. Cuando el elector, es cierto que en una elección tiene la última palabra, el voto personalísimo del ciudadano. Pero claro, ya empieza la elección con toda esta controversia, que como digo, no es ilegal, la ley no lo prohíbe, pero ya empieza con una controversia. ¿Eso de qué manera puede afecta de algún modo el proceso? Bueno, yo creo que más que todo genera ahí contienda entre los mismos candidatos. Hay candidatos que obviamente los que no han hecho esta figura van a cuestionar a los que sí lo han utilizado. Claro, va a formar Cruz. parte del debate. Ahora, es una figura que no solo la utiliza López Aliaga, la utilizan distintos partidos. Entonces, entre ellos podrían decir, oye, tú también lo estás haciendo, ¿no? Lo hemos dicho. Estos casos se van a dar más renuncias porque ya el año 2022 hubo más de 100 renuncias, 100 y tantas, ahora van más de 50. El hecho que lo hagan todos... Y no se hizo nada, el Congreso anterior no hizo nada para que esa situación que ya se venía observando en la elección pasada, ahora no se repita y no se ha hecho nada por corregirlo. Bueno, se intentó. No se obtuvo querían los votos. aprobar la reelección, pero no pensaron que al prohibirla, igual dejaron abierta la puerta pero que claro, como tendiese alcalde. Ahora que se ha abierto la caja de Pandora, de repente este Congreso se anima a hacer algo y tiene tiempo, está empezando. Pero bueno, veamos qué ocurre. Muchísimas gracias, José Manuel Villalobos, por tu presencia al final del día. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Tenemos que convertir al Perú en potencia. Somos unos genios para salir adelante. El Perú debería declararse un país de emprendedores. Tenemos todo para hacerla bien. El potencial peruano es buenísimo. El Perú es un país bendito. La potencia está en la gente. Unidos somos más fuertes. Los atractivos nos sobran. Tenemos unos recursos extraordinarios. El Perú es maravilloso. El peruano ama a su país. Queremos un Perú mejor. Sé parte más bien de ese cambio, ¿no? Es un Perú que es la historia de América. La única camiseta son las 4 letras, Perú. Gracias a Grupo DC. Bueno, como les dije, ya está con nosotros el doctor Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, que desde el viernes ya está en libertad gracias a una decisión del Tribunal Constitucional que declaró nula la sentencia y toda la investigación por el tema de lavado de activos. Buenas noches, doctor, bienvenido. Diana, buenas noches. Bueno, hemos conocido hoy que el Poder Judicial se podría pronunciar en las próximas 48 horas respecto al caso de la señora Nadine Heredia, que también ha pedido por extensión que se le aplique la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Esto va a ser así? ¿En 48 horas podríamos tener también la nulidad de la sentencia de la señora Heredia? Bueno, hemos tenido el día de hoy una audiencia con la Sala Penal de Apelaciones. En efecto, se ha discutido mi recurso de la nulidad total, pero además los recursos de todas las defensas pidiendo la extensión
de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en favor del expresidente Humala. La sala ha señalado, luego del debate, que en 48 horas se pronunciaría. Quizás algo relevante es que el Ministerio Público, en concordancia con el cumplimiento de una sentencia, primero ha dicho, obviamente, respecto al presidente Humala, no hay inconveniente no hay que nada. archivarlo, pero también ha estado conforme con la extensión de los efectos de esa sentencia para las demás personas. Entonces, lo más probable es que ocurra así, porque esa misma sala también extendió los efectos en el caso Cócteles para Marvito y otras personas, así que hay un antecedente. Resulta además lógico que se extienda, porque no tendría sentido que si la imputación es coautoría el señor Humala, Nadine y el hermano de Nadine, pues se retire el señor Humala y los demás quedan. No tendría sentido. Claro, entonces, ¿cómo quedaría si la lógica nos lleva a pensar que dadas los antecedentes se le va a conceder a la señora Nadine Heredia el recurso de nulidad por extensión que su defensa ha solicitado? ¿Cómo queda el tema del asilo de la señora Heredia, que actualmente está en Brasil, si esta nulidad efectivamente procede? El asilo, digamos, corre en paralelo con el tema del proceso. Obviamente, en este minuto tiene ella mandato de detención, pero si eso se resuelve en 48 horas, la familia decidirá un poco el futuro. ¿Retorna o no retorna? Eso lo decidirán en su tiempo. En su momento aquí el doctor David León nos dijo que él, bueno, antes de esta audiencia, le había recomendado a la señora Nadine Heredia que no regrese. Bueno, yo he estado hoy día con el expresidente Humala, evaluando un poco todo, y él todavía no tiene una visión clara respecto a lo que acontecerá después. Su menor hijo está aquí, él venía de visita, solo de visita, no tenía claridad, no sabía que el papá salía. Aparentemente evalúan la posibilidad de que el niño se quede y continúe sus estudios aquí, evidentemente. Entonces, por supuesto que la perspectiva del presidente Humala es reunir a la familia nuevamente. Sin embargo, el tema del asilo creo que es un asunto que todavía definido no lo tienen. Habrá que esperar un poco. Entonces, pero sí hay la intención de una reunificación familiar en todo caso. Sin duda, ese es uno de los temas que siempre él ha mencionado, porque claro, él en Barbadillo, Nadine con el menor hijo en el Brasil, las dos hijas fuera del país, en otro lugar, era incontestable, fragmentada la familia, y él quisiera reunir nuevamente a la familia y recuperar un poco el espacio perdido. ¿Y él no puede viajar al Brasil, por ejemplo, si la señora decidiera no regresar? Él podría viajar, no tiene ningún impedimento salir del país. Puede hacerlo, no lo va a hacer, prefiere consolidar lo que viene. Todavía el tema de lavado, digamos, está, tomará una semana seguramente cerrar todo. Cuando la sala resuelva la nulidad, y tiene que resolverlo, es incontestable, bajará el expediente al juzgado para los asuntos, la anulación de antecedentes, el levantamiento de los embargos que haya en esa materia, pero él en efecto podría hacerlo, pero por ahora ha decidido no hacerlo. No, entonces lo concreto es que él está planeando una reunificación familiar en Lima. Sí, claro. Definitivamente, sí. Y él no va a viajar. Por lo tanto, se abre la posibilidad de que la señora Heredia en algún momento pudiera volver al Perú. O mantengan la situación tal cual todavía. No es una situación definida, pero por supuesto su intención y vocación es reunir a la familia. Ahora, hoy día hemos escuchado al expresidente Humala dar una entrevista a La República, donde él se reitera en la persecución política de la que él dice haber sido víctima de hace más de 10 años. Dice que todo empieza, dice él, con el gobierno de Alan García y lo llama al expresidente García como el cabecilla de esta persecución. El presidente García, ¿cómo se explica esto cuando a todas luces el presidente Alan García también habría sido una víctima de los mismos fiscales, por decirlo de algún modo, que también ha sido víctima el expresidente Ollanta Humala? ¿Cómo se explica esa situación cuando uno ya ha fallecido lamentablemente y el otro recién recuperada su libertad? Ambos, que uno diga, no, el otro fue, cuando el otro también tuvo problemas con lavajato. Se explica solo en la línea de tiempo, porque recordemos que el proceso contra el expresidente Humala se reinicia el 2015
Él había sido investigado el 2008, me parece. Se cerró esta investigación en el 2011, pero por un recurso extraordinario que hizo la Fiscalía, pese a haber un archivo y un habeas corpus que confirmaba el archivo, el Tribunal Constitucional de la época ordenó, por presión del APRA, ordenó que se reabra ese expediente. Y por presión del APRA, usted hace una acusación directa. Claramente. O sea, usted dice que el partido aprista en el 2015 presiona al tribunal para abiertamente. Para que el Tribunal Constitucional disponga la reapertura de ese expediente. Y yo recuerdo al señor Mulder, entonces congresista, amenazando a los tribunos de que si no votaban a favor de esa reapertura, los iba a acusar constitucionalmente. Y obviamente el tribunal, extrañamente, como nunca había ocurrido, resolvió por la reapertura. Y el 2015 entonces se reabre una investigación cerrada anteriormente y comienza el tema ahí. ¿Por qué agarra al señor Alan García después? Porque evidentemente después se abre un poco el abanico. Entra la APRA, entra el fujimorismo, entran todos los partidos, pero eso ocurre algunos años luego. Evidentemente no calcularon el efecto de una imputación de esta magnitud. Ahora, es evidente que el enfoque, más allá del tema judicial, que está clarísimo, que no hubo delito de lavado de activos, eso está claro como el exceso que cometieron algunos fiscales, creo que eso lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en varios casos, eso está claro. Pero también lo que queda claro después de escuchar esa entrevista es que ya hay y se entiende, es un político, que ya hay un ánimo político, porque ha generado sin duda esta entrevista a la que estoy aludiendo, ha generado pues controversia política, por llamarlo de algún modo. ¿Está de una manera el expresidente volviendo a la arena política? Bueno, obviamente él es un político. Sin embargo, no tiene pensado a mediano plazo ninguna actividad política. Su meta en los próximos años es terminar con los demás procesos que de alguna forma tienen con el tema, alguna relación con el tema Odres, OAS. No, Gasoducto Sur lo tiene, ¿no? Él afirma vigente. Que todo se origina por esta situación, con ese discurso de aporte para campaña y por tanto beneficio contractual a las empresas durante su gobierno. Entonces, como eso se está aclarando, evidentemente él tiene interés en que esto se cierre y luego verá, en este momento, él tiene dos metas: recuperar la familia y terminar con los procesos que todavía tiene abierto. Respecto a la política, hoy incluso lo conversamos un poco bromeando, bueno, tiene el partido cerrado. Sí, quiere recuperar su partido, ha dicho también. Las personas, los militantes están activos, pero no hay una pretensión de mediano plazo que eso ocurra. O sea, no hay una pretensión de mediano plazo, pero las elecciones presidenciales todavía son en 5 años. No, yo dudo que una situación así ocurra. Claro, lo que pasa es que hoy se ha movido mucho el tema por la evidencia y tan grosera victimización que ha sido 15 meses por algo que no ha estado preso, y si uno suma más los 9 meses y medio anterior, peor. ¿Cuántos días en total ha estado en prisión el presidente Humala? 9 meses y medio más 15, lo que resulte. Pero además, no solamente el tema de la prisión, sino la secuela que todo eso ha causado a su familia. Sin duda. Hay que recordar que cuando en el 2018 el juez Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva a él y a Nadine, ellos de su casa fueron al juzgado en ese minuto, 10 de la noche, yo estuve presente, y abandonaron a sus hijos, dejaron a sus hijos en casa. Hemos visto todas las imágenes que ellos van directo del juzgado a la cárcel, y lo mismo Keiko Fujimori, fue a una audiencia y fue del juzgado a la cárcel, y así varios, ¿no? Y los dramas que eso genera en la familia y el trauma a los hijos realmente es un asunto irreparable. Quiero cerrar el círculo del tema político, porque tras la salida del presidente Humala el día viernes, líderes apristas que se han pronunciado en redes sociales, como Jorge del Castillo decía, y abro comillas, ¿no?, que no se victimice porque él fue el que abrió, o bajo su gobierno, y con Sergio Tejada, me parece que era congresista, la mega comisión para investigar a Alan García. Entonces, aquí hay una suerte de intercambio de acusaciones, ¿no? Uno le dice, Humala abrió la mega comisión para investigar el gobierno de Alan García, y el otro dice, Alan García fue el cabecilla de mi persecución. Entonces ya aquí estamos hablando de política pura y dura, doctor. Bueno, es inevitable que el 2014-15
la oposición al gobierno del presidente Humala estaba liderado por el aprismo y por el fujimorismo, y las controversias entre ambos grupos era manifiesta. Yo ministro el 2012-2013, obviamente muy zarandeado en el Congreso por esos dos grupos partidarios, y se entendía en el marco de la oposición política, digamos. Claro, pero también se está olvidando de la mega comisión que ellos, los apristas, hablan y acusan directamente a Ollanta-Humala, y yo no me puedo olvidar que el día del velorio del presidente Alan García, el presidente Ollanta-Humala no pudo entrar al velorio. Pero no por la causa de la megacomisión. Desgraciadamente ocurre lo que ocurrió con el presidente Humala, con el presidente García, por las circunstancias distintas, ¿verdad? Ellos abrieron un abanico vinculado con el tema Odebrecht que terminó avasallando a toda la clase política. No, sí, pero yo recuerdo que el presidente Humala acude a Alfonso Ugarte y no puede Pero entrar. más por una respuesta del hijo menor del expresidente García. Yo estuve con él en ese momento, entramos hasta la parte interna, y salieron los líderes a recibirnos, ahí hubo las condolencias y nos tuvimos que salir, pero más por el gesto del hijo menor. Bueno, pero totalmente comprensible, además, en una... No, es una situación dolorosísima. Ahora, en el tema de... Usted dijo al principio de la entrevista que la Fiscalía se allana, porque claro, en el caso Cócteles hay que recordar que la Fiscalía intenta apelar, ¿no?, el tema del tribunal. Ahora no. Aquí, en mesa de prensa el día domingo, que yo estuve también conduciendo con el doctor Tomás Galvez, no sé si usted habrá escuchado lo que dijo el doctor. Sí, correcto. Dijo, no tengo ningún problema en expresarle mis disculpas con resolución al expresidente Ollanta-Humala, y claro, reconoció lo que él calificó el fracaso del equipo Lavajato. A mí me parece muy importante el gesto del fiscal de la Nación, porque creo que el Estado y las instituciones tendrían que cumplir funciones reparadoras para quienes han sufrido procesos tan graves como el expresidente Humala. No solamente reiteró la prisión, sino los efectos de toda la secuela familiar, personal en esta situación. Así que ese gesto me parece importante. Ojalá se materialice también en otras instituciones, no solamente en favor de él, sino en favor de tantas personas víctimas por este equipo Lavajato, que felizmente hoy no está. Hay que recordar que no solamente son los líderes políticos, sino que abajo hay una lista larga de funcionarios que no han hecho nada sino cumplir su función. De hecho, hemos visto un reportaje el domingo en Cuarto Poder que va a ese tema. Ya no son las cabezas de los partidos, sino gente que tuvo en algunos casos la, entre comillas, desgracia de estar como el señor Pasco Font en Proinversión, y lo terminan jalando en el tema de Alejandro Toledo, por poner un ejemplo de varios, ¿no? Y muchos ministros por haber firmado simplemente una resolución de transferencia de recursos, como el caso Olmos, ministros impensables, vinculados con temas irregulares, les han arruinado la vida por algunos periodos, ¿no? Ahora, hay otro tema, que es el tema de... Ya Pedro Pablo Kuczynski dice que está evaluando acciones contra el Estado. El ahora diputado Pierre Figari está evaluando también acciones penales contra los fiscales. ¿Qué está planeando Ollanta-Humala? Lo hemos conversado un poco hoy. Él no tiene una decisión tomada todavía. Sin embargo, personalmente creo que cuando un funcionario público toma una decisión dolosa o manifiestamente culposa, sin ningún cuidado, creo que debe de responder por sus consecuencias. No se trata aquí de cuestionar la toma de decisiones en el marco de la función fiscal o juez, eso es natural, sino se trata de cuantificar o reprochar los excesos groseros, porque el tema de no lavado de activos es un asunto que se ha venido invocando desde el 2016 de manera recurrente. La academia, por todas las vías, mencionaban el tema, y han sido básicamente los fiscales los únicos que han sostenido, y algunos pocos jueces, sostenido que eso era delito. Entonces, claro, cuando hay un llamado de atención constante, cuando la academia dice, oye, te estás equivocando, anda por otra vía, ya no se trata de una interpretación ni de un criterio jurisdiccional, digamos, razonable, sino, yo diría, reprochable, que tendría que tener consecuencias personales. Ahora, para terminar, anoche el doctor García Toma nos decía que si hay una demanda a la Fiscalía, al final todos los peruanos vamos a pagar una indemnización, porque es al Estado
¿no? ¿Ustedes harían una demanda al Estado o a los fiscales con nombre y apellido, si es que se concreta? No es un asunto todavía discutido, pero uno con todo derecho puede ir al Estado y obviamente a los agresores directos, y estamos claros quiénes son. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedraza, como siempre, un gusto. Hacemos una muy breve pausa y venimos con el diputado de Renovación Popular, Leo de Paz. Volvemos con él. Haz crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. En Canal N te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N. Bueno, ya está con nosotros el diputado de Renovación Popular, Leo de Paz. Buenas noches, diputado, y bienvenido. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, yo quiero empezar por la noticia de hoy, que fue ayer y hoy, ¿no? La Comisión de Ética, ¿no? Que Juntos por el Perú propone a ese señor Tito Rojas que, y aquí no hay terruqueo que valga, el señor es miembro fundador del Movadef. Movadef es la organización que fundó a puño y letra a Abimael Guzmán. Y entonces, tan ha sido el escándalo que Juntos por el Perú ha retrocedido y lo ha retirado de la Comisión de Ética. Pero ¿cómo se llega a esto, diputado? Sí, la verdad es muy lamentable, ¿no? Creo yo que este nuevo Congreso, para mí en lo personal, tengo toda la ilusión y toda la expectativa de lo que se puede alcanzar en este nuevo Congreso, pero vemos ya que el Congreso viene con cierta fama, ¿no? En la cual muchas personas que de repente con prontuariados, denuncias, etcétera, hacen parte de este. Entonces creo yo que esto no ayuda en nada a cambiar esa percepción que se tiene del Parlamento. Creo yo que necesitamos empezar a legislar leyes en las cuales tanto el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, y la OMPE, pues puedan hacer una revisión correcta de cada persona que desde su inscripción a un partido político, aún antes de poder postular, saber realmente si tiene denuncias, si no las tiene, si hay un incumplimiento o etcétera, o está escondiendo algo, para que no poder llegar a encontrarnos con estas personas en el Parlamento. Bueno, el señor Pérez Malqui, ¿no? Tenía ya antecedentes, yo digo, tenía un prontuario. Había atropellado a una señora, había recibido sentencia por eso, había golpeado a otra mujer anteriormente y ahora esto, es la tercera. ¿Ese caso va a ser el primero que se va a ver en ética? Es el primero. Es el primer caso que se va a ver. Nuestra bancada ha colocado ahí una denuncia en la Comisión de Ética. Esperemos también que la persona que vaya a presidir esa comisión pues pueda ser una persona en la cual pueda transmitir justicia y que también la población pueda poder ver eso, ¿no? A través de la persona que vaya a presidir esa comisión. Tenemos el cuadro actualizado de cómo queda la Comisión de Ética y ahí lo tenemos. Mari Infantes Castañeda es la representante de Fuerza Popular. Edwin Espinosa Wilca es del Partido del Buen Gobierno. Ever López Letona es de Obras. Jessica Sadit Pérez Quispe, Juntos por el Perú. Ella es la que reemplaza a Tito Rojas. Javier Cipriani Torne de Renovación Popular y Harvey Colchado Guamaní de Ahora Nación. Bueno, entonces, menuda tarea que tiene esta comisión ahora con el tema de... Ahora, acabo de ver, si no me equivoco, es que hay un pedido de prisión para precisamente otro miembro de la Comisión de Ética, ¿no? De Harvey Colchado. Ahora, ¿qué va a pasar? Sí, hace unas horas todos nos hemos dado, pues, no sé si llamarlo con una noticia sorpresa, porque ya se escuchaba, se hablaba acerca de esto aún antes de que podamos juramentar los diputados.
Me imagino que van a tener que colocar otra persona. O sea, ahora Nación va a tener que colocar otro integrante por parte de su bancada y esperemos que sea una persona proba para que también pueda representarlos de forma digna, ¿no? O sea, ustedes han tomado conocimiento, porque me parece que esa es una noticia de hoy. Sí. Yo lo vi 2-3 horas. Sí, que hay un pedido de prisión preventiva. Las bancadas pueden hacer la solicitud a la presidencia del Congreso o de diputados para que ese diputado que tiene un pedido de prisión preventiva, que no tiene nada que ver con la inmunidad parlamentaria porque no es delito, que lo cambien y lo reemplacen. Sí, así es, su bancada lo puede hacer. No, su bancada, pero también claro, las ¿qué otras pasa bancadas si no quiere? No, las otras bancadas podemos pedir eso. Es más, nosotros vamos a conversar sobre esto con la bancada de Renovación Popular porque no es justo para la población y también poder tener una persona que en este momento tenga una denuncia de ese nivel, pues que sea parte de la Comisión de Ética, una comisión tan importante en el Congreso, ¿no? En la Cámara de Diputados. Claro, entonces, ¿ustedes creen que lo que debería hacer ahora Nación es retirarlo? Bueno, la información es que la Fiscalía pide 9 años y 4 meses de prisión para el diputado Harvey Colchado por delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Entonces, digamos que Harvey Colchado tiene ese pedido y la verdad es que esto ha sido hace 1 hora, 2 horas que se ha conocido y les ha causado sorpresas. Quizás ese cuadro de la Comisión de Ética va a volver a cambiar. Así es. Esperemos yo que ahora Nación pues pueda colocar un digno representante y que esta Comisión de Ética pues pueda transmitir justicia, que es lo que se necesita en el Parlamento y sobre todo una imagen que en los últimos años pues ha sido muy cuestionada, ¿no? Pero hoy día he visto en la sesión de pleno de diputados que el diputado Zunini hace un pedido y lo tiene que aprobar el pleno. Así es. Es decir, tendrían que esperar, exactamente, al próximo pleno. Y si es que ahora Nación decidiera, porque tampoco es que lo pueden obligar, ¿no? Sí, yo creo que va a ser un tema que se va a tratar en el próximo pleno, el próximo jueves, y sobre todo va a ser materia de debate, ¿no? Va a ser materia de debate. ¿Seguro que ustedes lo van a colocar en debate? Sí, claro que sí. No podemos permitir que una persona cuestionada y con una denuncia de tal magnitud pueda ser parte de la Comisión de Ética. Ahora, hay otro punto respecto a las comisiones, ¿no? Están ahorita ya aprobadas el número de integrantes, faltan las presidencias, pero queda claro que en diputados la izquierda ya tomó o quiere comisión de Constitución, Justicia, Economía, Energía y Minas y le van a dejar a los demás las menos relevantes. ¿Ustedes cómo están viendo esa situación? Bueno, en primer lugar, hoy día se aprobó también el número de integrantes por comisión. La verdad que como Renovación Popular nosotros estuvimos peleando para que sean 26 integrantes en cada comisión, pero ahora van a ser 20. Lamentablemente no contábamos con los votos. Fuimos la única bancada que se opuso. ¿Y por qué esto? Porque nosotros apostábamos por 3 integrantes de nuestra bancada en cada comisión. Nosotros somos una bancada, Diana, en la cual hay abogados, administradores, economistas, diferentes especialidades, cada uno en su rubro, y la verdad que queremos sumar al país, queremos trabajar por el país. Esa era nuestra apuesta, ¿no? Ahora, hay otro tema que ya está haciendo y que le va a tocar a este Congreso, el tema de la denominada para algunos reelección encubierta. El caso más llamativo ha sido la renuncia del doctor Luis Rubio de Renovación Popular y al final el señor Rafael López Aliaga como primer regidor, teniente alcalde, en caso de ganar la lista, va a jurar como alcalde. Entonces, muchos especialistas dicen que el propio Roberto Burneo, que lo que tendría que hacer el Congreso es aprobar de una vez una reforma constitucional para una reelección, para evitar estas sacadas de vuelta a la ley. Sí, creo yo que va a ser va a ser materia de discusión en este Congreso, en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, lo que es la reelección. Creo yo que es necesario que la población, si cree conveniente cada distrito, cada región, volver a darle la oportunidad a aquella persona que los ha gobernado por 4 años, están en toda la libertad de hacerlo. En el caso de Lima, yo he sido regidor metropolitano, he trabajado de la mano con Rafael López Aliaga, hemos caminado juntos por Lima, en el cono norte, cono oeste,
este cono sur, conozco de cerca la calidad de persona y también la calidad de gestor que es, y creo yo que hoy Lima le puede dar la oportunidad para volver a ser alcalde, ¿no? Él renunció para ser presidente, no renunció para una reelección, y bueno, es lamentable lo del doctor Rubio, ¿no? Pero claro, para algunos se caía de Maduro, que el doctor Rubio más temprano que tarde o más tarde, nadie se esperó que sea en plena campaña, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que va a tomar el electorado esto? Al final, claro, los electores son los que deciden quién va y quién no, pero el candidato que renunció al Senado, para empezar, y segundo, porque dijo que no avalaba un fraude, y ahora que terminaría como cabeza, que ya es cabeza de lista, pero que si gana su lista va a ser alcalde de Lima, otra vez. Sí, bueno, en este caso quien ha renunciado es el señor Rubio, él es el quien tiene que dar una explicación, él es quien tiene que dar cuentas a la población el porqué de su renuncia. Hoy yo estoy aquí en calidad de legislador y no podría hablar mucho para poder infringir la ley, pero creo yo que es la población, Diana, quien va a decidir quién va a tomar las riendas de Lima en los próximos 4 años, ¿no? Hace un momento, vuelvo a confirmar esto, conozco de cerca el trabajo de Rafael, he caminado con él como regidor y creo que hoy Lima tiene la posibilidad de seguir creciendo en los próximos 4 años. Diputado, usted ha sido regidor de esta gestión que está terminando, renuncia para ser candidato a diputado, correcto. Pero también lo incluyeron en la lista de regidores para esta, y usted tuvo que renunciar. O sea, ¿cómo era posible, si usted ya estaba en diputados, que lo incluyeran a usted y Aldo Bravo, que también ha salido elegido diputado, en la lista para regidores? Sí, así es. Cuando nosotros postulamos para esta elección, ya en plena campaña, nos dimos con la sorpresa que estábamos inscritos, nos habían comentado sobre esto. ¿Se dieron con la sorpresa? ¿No sabían que estaban inscritos? O sea, sabíamos que íbamos a estar inscritos, pero como estábamos tan concentrados en la campaña... Porque todavía no habían resultados. Claro, todavía no estaban los plazos vencidos y todo eso. Estábamos tan concentrados en la campaña para la Cámara de Diputados, y cuando ya nos avisan que estábamos en la lista, pues para nosotros también fue una sorpresa. Esto espero que no se tome a mal en el sentido de los televidentes, pero bueno, nosotros estábamos con toda la fe y con el trabajo que íbamos a llegar a la Cámara de Diputados, y esa era nuestra labor, y gracias a Dios fue lo que logramos. Claro, ustedes cuando ya les dan el resultado final de que fueron elegidos diputados, ahí es que renuncian. Renunciamos a la lista, así es. O sea, o renuncian antes de saber los resultados. No, renunciamos. Cuando ya teníamos los resultados, renunciamos a la lista. ¿Qué hubiera pasado si no salían como diputados, se quedaban en la lista? Bueno, Rafael confió en nosotros, era la confianza que nos estaba dando para poder ser nuevamente regidores metropolitanos, e íbamos a seguir trabajando por nuestra ciudad. Ahora, esa situación, como yo repito a lo largo de las entrevistas con los especialistas, ha llamado la atención porque es la figura de Lima y del alcalde y de Luis Rubio, pero se viene dando desde que la reelección se canceló. Nos decían ayer que más de 120 candidatos renunciaron y se quedaron los tenientes alcaldes. Entonces, el Congreso o hace la reforma constitucional o le pone candado y prohíbe específicamente estas acciones. ¿Usted por cuál se inclina? Creo yo que tiene que haber una reforma constitucional para que haya reelección de alcaldes y gobernadores regionales, Diana. Es lo que la población pide, es necesario. Es la población quien va a decidir quién los va a gobernar en los próximos 4 años. Creo yo que algo en lo cual se equivocó el Congreso pasado es en no haber habilitado la reelección para los gobernadores y alcaldes. Aprobaron su reelección, pero no la de los gobiernos locales, lo cual es sumamente necesario para continuar el trabajo, porque hay muy buenas gestiones, Diana, que deben continuar. Bueno, al final siempre son los electores los que deciden. Yo le agradezco mucho, diputado de Paz, su presencia en el final del día, y así hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esa noche en Al Final del Día, y mañana 6 de agosto, que será feriado, los esperamos aquí desde las 10 de la noche en Canal N. Buenas noches.